Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Como sea, siempre sean bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. De este lado del micrófono les saluda Freud Chicken en este podcast semanal en el que hablamos de anime, de lo que estamos viendo, de lo que es interesante, de lo que nos mueve a pensar un poquito o a sentir cosas. Y bueno, pues esta semana creo que me parecería interesante, importante también, retomar la conversación sobre Orb, sobre los movimientos de la Tierra, que en español lleva el título de Tierra, Sangre, Conocimiento, perdón. Lo pueden encontrar así en la plataforma de Netflix, que es donde se está emitiendo, si es que no la han visto. Y bueno, vaya que ha sido sumamente interesante lo que ha pasado. Tiene varias semanas ya que de la última vez que hablé de esta serie. No porque no hubiera cosas interesantes de las que hablar, sino porque de pronto pues hay otros temas pues que traer a la mesa. Pero esta semana me pareció que ya era indispensable volver a tocar el tema, sobre todo por esta interesantísima conversación que hubo entre Yolenta y Draka, quienes pues aparentemente serán las que protagonicen este nuevo arco de esta serie. Para quienes no la siguen todavía, no están al tanto, un breve resumen, digamos, de lo que ha estado sucediendo en esta historia. Sobre los movimientos de la Tierra, o Orb, es una serie que pues relata de una manera ficticia pues una circunstancia en la que el mundo, es decir, parodia un poquito nuestro mundo, no se refiere a personajes reales, pero sí se refiere a una época real en concreto, ¿no? Y a una región real en concreto, es decir, se refiere a Europa. Nunca nos dice que está en Europa, pero es un lugar muy semejante, digamos, en el que pues la iglesia pues está extendiendo o ha extendido ya su poder político al punto de controlar las vidas de las personas en todos los sentidos o en prácticamente todos los sentidos. Y bueno, en este punto distintas personas alrededor del mundo interesadas en la cosmología pues han ido tratando de descifrar el misterio de por qué algunos planetas, algunos astros no se mueven de una manera coherente siguiendo la lógica del geocentrismo, es decir, la idea de que la Tierra está en el centro del universo y más aún por debajo de todo lo que vemos en el firmamento, y que bueno, pues el movimiento de esos astros que se pueden percibir a plena vista, digamos, en el cielo durante las noches, pues tienen que tener un movimiento armónico, lógico, coherente, porque pues dan cuenta de la majestad divina, por supuesto, ¿no? Y bueno, este grupo de personas que van analizando esto van dándose cuenta de que pues el movimiento de algunos astros no funciona así, ciertamente, y que al tratar de entenderlo mejor y cambiar la perspectiva mejor, pues la única cosa razonable, medianamente razonable quizá, en la que pueden pensar es que la Tierra no está en el centro de todo, sino que es el Sol el que está en el centro, y que los astros se mueven en función de ese Sol y no tanto en función de la Tierra como se viene pensando. Esto es previo, evidentemente, a que se conozcan conceptos como la gravedad, por ejemplo. De tal manera que pues el debate en ese nivel científico sería muy interesante y muy importante si no fuera porque el geocentrismo, la creencia pues de que la Tierra está en el centro del universo, es la doctrina fundamental de la Iglesia, porque la Iglesia ha modelado un mundo, un universo, digamos, en el que los seres humanos están en el fondo precisamente de la creación, esperando ser salvados por un Dios que los observa desde arriba, que los vigila, por así decirlo, desde arriba, y que la amenaza de la vida en el infierno, pues de la reencarnación en el infierno, pues básicamente consiste en eso, ¿no? En ir todavía más al fondo, en ni siquiera estar en un lugar en el que pueda apreciarse la creación de Dios como tal, ¿no? O sea, el geocentrismo como teoría científica en ese punto
pues tiene una importancia también en un nivel político, desde luego, pero pues esto, ¿no? En un nivel de concepción del mundo mismo, ¿no? Y de la ética misma y del fin de todo lo que de alguna manera impele al resto de toda la humanidad, básicamente, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que ha pasado en términos generales. Así que hemos visto a varias personas pues surgir y caer en el estudio del heliocentrismo, ¿no? Primero vimos a un chico un chico muy brillante que a su corta edad iba a asistir a la universidad para estudiar teología, pero que en algún momento decide cambiar a cosmología, precisamente fascinado por este problema que planteaban los astros errantes, los planetas, pues, ¿no? Que no se movían como debía de ser, desde la lógica del geocentrismo, por supuesto, y que al final fue a la hoguera, a pesar de su corta edad y demás, decidido a defender esta verdad en la que comenzaba a creer. En un segundo acto, dos personajes en particular, Badeni y Oxy, ¿no? Hicieron de alguna manera también un avance en ese sentido. Badeni, un tipo brillante también, que retoma los documentos dejados por Rafal y otros para continuar con esta investigación, logra, hasta donde sabemos, demostrar fehacientemente el heliocentrismo, pero no, pues digamos que no lo publica o no llega a ese punto, precisamente porque tiene también un encontronazo con la Inquisición en algún momento, y pues él mismo había decidido que si alguien le iba a sacar provecho económico y en términos de fama a ese descubrimiento iba a ser él, de tal manera que si en algún momento se encontraba en circunstancias que ya no le permitieran hacerlo, pues destruiría todos sus estudios y no le dejaría nada a nadie, ¿no? Porque pues al final del día otro sería el que lucraría con eso. Sin embargo, lo que Badeni sí deja es un libro que había escrito Oxy, que fue su asistente, digamos. Oxy era un tipo muy peculiar, muy interesante, que en principio pues él no tenía realmente estudios, pero era famoso por su buena vista, o al menos tenía cierto reconocimiento en ese sentido, ¿no? Y como estamos pensando en un momento en el que el cielo se observaba a simple vista, ¿no? Pues obviamente tener esta agudeza visual era muy importante, y Badeni ya no la tenía, puesto que había perdido un ojo en algún momento. Entonces Oxy era indispensable para sus observaciones, puesto que él era el único que tenía la capacidad, digamos, como para realmente observar los astros y verificar sus movimientos en un momento dado. Pero Oxy era un tipo sin estudios, que se apoya en Yolenta, una chica que consigue un puesto en un importante centro de estudios, que Badeni en algún momento pues necesita de su ayuda para que le consiga el acceso a registros de décadas anteriores y demás, por ejemplo, y que bueno, ella iba a formar parte de esta investigación, pero pues al darse cuenta, digamos, ¿no? de que pues ella en realidad tiene una circunstancia un poquito más complicada, pues simplemente se hace a un lado. Pero la relación de amistad entre Oxy y Yolenta perdura, y ella de hecho le enseña a él a escribir y a leer, diciéndole que escribir y leer era un milagro, ¿no? Porque es el milagro a través del cual uno puede entrar en comunicación y en debate, ¿no? Con las voces del pasado, ¿no? Con aquellos que se enfrentaron al mismo dilema que ella en un momento dado y que ensayaron probablemente distintas soluciones. Vean qué hermosa esta idea, ¿no? Y bueno, pues Oxy aprende precisamente a escribir y leer, y bueno, deja él un texto en el que relata pues tal vez no las pruebas científicas, matemáticas, digamos, a las que Badeni estaba llegando, porque eso sí estaba todavía muy lejos de su alcance, pero relata la convicción que de alguna manera va desarrollándose en él y en las personas que conoce acerca de la veracidad de esta teoría y cómo tenía la capacidad de cambiar la vida, en específico la vida de él, ¿no? Porque Oxy era una persona que cuando inicia su historia, cuando nos comienzan a contar su historia, trabaja como verdugo, de hecho, bueno, una especie de verdugo, y se sabe pecador, vamos, precisamente a causa de ese trabajo y de muchas otras cosas. Por lo tanto,
él sentía que no podía mirar al cielo, porque cada vez que lo miraba, cada vez que levantaba la vista para hacerlo, sentía la presión del juicio divino, ¿no? Porque pues vamos, ¿no? La teoría fundamental era el geocentrismo, todo el mundo lo sabía, esa era la verdad. Y por lo tanto, pues para él mirar al cielo era sumamente aterrador, porque implicaba enfrentarse a esa mirada, digamos, ¿no? A ese Dios que omnipresente, ¿no? Y omnipotente, que se encuentra por encima de todo y que desde sus alturas juzga con dureza su conducta, pues, porque es esto, ¿no? Ha sido un pecador en muchos sentidos. Y bueno, el encuentro con Badeni, con Yolenta y con esta teoría heliocéntrica, pues ciertamente hace verdadero, hace real aquella frase del Evangelio de Juan, ¿no? Que literal es: la verdad os hará libres. Y pues en este caso, por lo menos con Oxy funcionó de verdad, ¿no? Puesto que se sintió cada vez más libre de mirar el cielo, se sintió cada vez menos oprimido por este Dios castigador que dibujaba o que dibuja la iglesia, pues. Y su historia termina en eso, pues, ¿no? En que él, junto con Badeni, también es castigado por la Inquisición, a la manera de la Inquisición, claramente, simplemente por estar buscando una verdad aún mayor que la que ellos promovían. Y así es como algunas décadas después, y digo décadas porque dejamos a Yolenta cuando tenía alrededor de 15 años de edad, en un momento en el que, pues por una intriga política, por supuesto, porque su padre era un inquisidor, ella no lo sabía, y él tampoco sabía en qué clase de estudios se estaba, pues de alguna manera interesando su hija, pues termina ella siendo acusada de hechicería, como solía pasar en esta época, digamos. Y bueno, pues un inquisidor que se da cuenta de que está a punto de ser castigada de una manera injusta, la libera, ¿no? A costa de su propia vida. Con lo cual, pues ella termina escapando. Su padre, el inquisidor Nowak, termina pues sumamente deprimido, ¿no? Al enterarse de que su hija fue juzgada y procesada por hechicería. Y bueno, los altos mandos de la Inquisición en este caso le mienten, diciéndole que el cuerpo de este chico, de este inquisidor que liberó a su hija y que fue incinerado en su lugar, ciertamente, pues era pues nada más y nada menos que Yolenta. De tal manera que a partir de ahí Nowak pues se siente, termina muy muy deprimido. Pero décadas después de esta tragedia, Yolenta continúa con vida, ciertamente. Ahora es una mujer que se acerca ya a sus 40 años de edad y que dirige una organización conocida como el Frente de Liberación de Herejes, un grupo radical que en estos tiempos quizás se consideraría terrorista, precisamente, y que pues esto, ¿no? Que se dedica en buena medida pues a liberar, tal cual lo dice, a los herejes, es decir, aquellos que han desafiado abiertamente la doctrina de la iglesia en algún sentido. Y digo en algún sentido porque los personajes que hemos conocido hasta ahora, que son pues que han sido investigadores, que han sido estudiosos y que han llegado a la conclusión de que el Sol está en el centro del universo y no la Tierra, como se ha venido pensando hasta ese punto, pues más que otra cosa, no son gente que haya renunciado a la creencia de Dios. Al contrario, son gente que ha pensado que conocer más y mejor al universo es evidencia de la existencia de Dios, básicamente, ¿no? Alguno de los personajes, ahora no recuerdo exactamente cuál, lo decía en estos términos, ¿no? Decía que el universo y sus misterios estaban cifrados de una manera en la que los hombres podían llegar a entenderla. Los seres humanos podían llegar a comprender el lenguaje de la naturaleza y con ello podían llegar a comprender el lenguaje de Dios, ¿no? Que pensar e incluso asumir, ¿no? De manera
como con orgullo, con cierta prepotencia, no sé, se me fue el adjetivo correcto en este momento, pero asumir, con cierta arrogancia, esa era la palabra, asumir con arrogancia una verdad absoluta, una interpretación del mundo y una interpretación de las escrituras, incluso de las sagradas escrituras, y pretender que se conoce la verdad a partir de eso, con esa arrogancia, y que esa verdad es inmutable, pues básicamente estos investigadores, estas personas lo considerarían como esto, ¿no? Como una arrogancia que debería ser pecaminosa, vamos, ¿no? Porque la idea es esta, ¿no? Pretendían constreñir a Dios, algo tan magnífico que ha creado el universo en su totalidad, constreñirlo a una idea tan pequeña como era la del geocentrismo, y a su vez poner a la humanidad en el centro de todo, aunque fuera hasta abajo, pero en el centro de todo, cuando en realidad la idea del heliocentrismo ampliaba mucho el universo en cierta medida, y ampliaba también la posibilidad de entender a la humanidad no como los preferidos, digamos, de la creación, sino como un elemento más de una creación fantástica, gigantesca, inabarcable, vamos, ¿no? Es decir, no desafía la idea de Dios, desafía únicamente la idea de que Dios es tan chiquito como para haber construido un universo en torno a nosotros, ¿no? Habla más del narcisismo, digamos, de la humanidad, por ponerlo en esos términos, que de la majestad divina en otros sentidos, ¿no? Y bueno, en este punto ya es muy interesante porque, pues, les decía, varias décadas después de esta tragedia que tiene que vivir Yolenta, de la cual afortunadamente logra salvar la vida, pues sí, efectivamente, la autoridad de la iglesia se ha ido desmoronando. No únicamente por lo limitado de su fe, que eso me parece que es muy interesante y digno de mencionarse, sino, pues, por ahí se menciona ya a los reformistas, por ahí se menciona obviamente a otros herejes que también se han ido por el lado científico y demás, ¿no? Y pues si recordamos la historia, pues recordaremos que parte de una parte importante, digamos, del surgimiento de los reformistas en cuanto a la autoridad de la Iglesia Católica, pues consistía precisamente en denunciar pues la corrupción, ¿no? La corrupción de esta organización que pues comenzaba a ser cada vez más evidente, ¿no? Y pues es lógico, ¿no? Es algo que sucede con bastante facilidad cuando pues la religión organizada comienza a asociarse con el poder político, que también suele estar organizado, ¿no? Esta organización durante varios siglos, ¿no?, dio a la iglesia un poder extraordinario sobre las vidas de millones de personas, ¿no? Pero también confirió legitimidad a las autoridades políticas, ¿no? Pues en esta época de monarquías, de emperadores y de absolutismo, básicamente, ¿no? Los líderes, las familias reales y demás, pues recibían su autoridad, digamos, directamente de Dios, al ser validados pues por sus representantes en este mundo, que era la iglesia. Entonces podemos ver, ¿no?, claramente que pues esta alianza era indispensable para ambos grupos, por supuesto, ¿no?, tanto para el clero en ese caso como para las monarquías europeas en este punto, y bueno, pues retroalimentaban el poder que compartían entre ellos, ciertamente, y esto pues casi que de manera natural, nunca ha sido de otra manera, por lo menos, aunque creo que puede serlo, pero en fin, nunca ha sido de otra manera hasta el momento, pues va creando un ambiente, un entorno de corrupción donde la lucha por el poder se vuelve lo más importante, ciertamente, y pues esto pues demerita, ¿no?, cualquier otro ideal con el que hubiesen surgido estas instituciones. O sea, demerita el ideal religioso de la humildad, de la pobreza, de la pobreza en ese sentido como de la pobreza conjunta, compartida, de la ayuda al prójimo, en fin, demerita todo eso para convertirlo únicamente en una herramienta de poder, básicamente. Demerita también a la nobleza, ¿no?, que supuestamente surgía
asumiendo la difícil carga de liderar a un pueblo para llevarlo adelante, para salvar su existencia, digamos, ¿no? Para progresar y para enriquecer, y que termina las más de las veces pues acumulando la riqueza en muy poquitas manos, ¿no? Y prodigando la pobreza y la tragedia y la desgracia en la gran mayoría de las personas. O sea, la misma historia de siempre que hemos conocido siempre. Y bueno, pero decíamos que en este punto de la historia, pues la autoridad de la iglesia se ha ido desmoronando paulatinamente. Y pues la Inquisición se ha sentido con la necesidad de forzar un poco más todavía, de apretar más el puño, digamos, ¿no? Y de castigar a los herejes, que cada vez son más, pues más fuertes, más rebeldes, que cada vez resisten incluso las torturas de una manera mucho más convencida, ¿no? Pues tiene o siente la necesidad de endurecerse todavía más. Y bueno, pues aquí entra en escena este nuevo personaje que es Draca, a quien recién conocemos en realidad, pero lo poco que conocemos de ella ya es bastante interesante. Fíjense muy bien en esto porque siempre digo que la representación es importante y esta no es la excepción. Draca pertenece a un grupo que podría considerarse de gitanos, que originalmente practicaban otro tipo de creencias religiosas y demás, pero que pues con la finalidad de sobrevivir y de ser aceptados en este entorno dominado por el cristianismo, pues eventualmente deciden adoptar el cristianismo precisamente como una religión propia, como su propia religión, pues, ¿no? Pero esto les confiere muy pocos derechos en la realidad, ¿no? O sea, hace que dejen de ser pues perseguidos de una manera tan radical como venía haciéndose, pero de todos modos se sigue haciendo, ¿no? De todos modos hay una persecución implícita ahí que básicamente los mantiene viviendo en pequeñas tribus errantes, ¿no? Que no pueden establecerse como, entre comillas, personas de bien, por así decirlo, a pesar de formar parte, digamos, como de esta comunidad de creyentes, ¿no? Pues siguen siendo considerados como personas de menor importancia, ¿no? De menor valor, descartables en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, pues Draca se ha dado cuenta pues de esto, ¿no? Por las tragedias personales que ha tenido que vivir, por la forma en que ha visto cómo tratan a su pueblo, básicamente, y pues porque evidentemente esto es una evidencia más de que una cosa es lo que se predica en la religión y otra muy distinta a lo que se practica cuando ésta se ha corrompido y se ha convertido en un foco de poder. Y bueno, Draca tiene esta percepción, esta sensibilidad para darse cuenta de ello y pues adquiere como una convicción personal que pues la necesidad de acumular una gran cantidad de dinero. ¿Por qué de dinero? Pues esto, aunque ella todavía no lo dice o siento que no lo ha dicho de una forma tan explícita, pues porque sabe que en este mundo que pregona la religión, la fe, la subyugación a Dios, el valor de la pobreza como algo que es agradable a Dios y todas estas cosas que constantemente se repiten dentro del dogma cristiano, pues ella se da cuenta que eso es lo que se dice pero no lo que se hace. Y que las únicas personas que son verdaderamente respetables en este mundo son aquellas que tienen dinero. Porque pueden comprar las voluntades de otros, porque pueden comprar la tolerancia de otros, porque pueden hacer esto exactamente, ¿no? O sea, pueden recurrir al poder del dinero para solventar, para incluso blanquear, por ponerlo en términos, en una palabra que estoy usando con toda la conciencia, por blanquear sus características personales, individuales, origen, legado, todo lo que ella representa con su persona, ¿no? Para que finalmente pueden dejarla en paz. Porque ciertamente nada hace más puro a un individuo, sea cual sea, que el dinero. Y eso no solo ocurría en esa época, ocurre también en la nuestra. Piénsenlo bien, vean, miren, volteen a ver a la gente que saben que tiene dinero
y vean cómo es muy fácil que muchas personas les perdonen casi todo lo que hacen, salvo condiciones muy específicas o circunstancias muy especiales. Pero de ahí en fuera, pues es algo que sucede, ¿no? Incluso llegamos a pensar en ellos como algo necesario en nuestras vidas, aunque sea malo, ¿no? Y bueno, pues hay algunas cosas importantes a que considerar, porque pues Draka evidentemente se ha dado cuenta de esto. Y bueno, pues por una serie de circunstancias que ahorita no me parece que sea interesante platicar, Draka y Yolenta terminan conociéndose y terminan teniendo una conversación bien interesante sobre esta cuestión, ¿no? Porque Draka es alguien que ha llegado a la conclusión de que Dios no existe. Por lo menos ella ya no cree en él. En cambio, el capitán del Frente de Liberación de Herejes, que es la primera persona que conoce de este medio, pues es un creyente realmente, ¿no? Solo que él es un creyente de un Dios que no es exactamente el Dios cristiano. Él es un naturalista y él cree que Dios está en la naturaleza. Dios es algo que se contempla cuando el sol sale, que se contempla con la brisa de los árboles, que se contempla con el crecimiento del pasto, y que lo único que uno tiene que hacer es aceptar esa naturaleza y el destino que nos provee a la naturaleza misma como esto, ¿no? Como una bendición de Dios. Entonces, pues la discusión que tienen ellos dos en principio es interesante por eso, pues porque ella no cree que exista tal Dios. Ella no ve el mundo natural como una divinidad y pues este capitán sí. Ahora no recuerdo cómo se llama, por cierto. Yolenta es un caso aparte, porque Yolenta a final de cuentas ha hecho un poco como o aparentemente ha hecho un poco como de su deidad, de su Dios, vamos, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y es interesante porque pues la fe y el conocimiento en este punto podemos pensarlos como algo, como dos ejes diferentes, digamos, ¿no? E incluso hoy los pensamos como distintos, pero tienen una raíz común. Ambos apelan a la verdad. Y ustedes dirán, claro, ¿no? El conocimiento, la ciencia, digamos, apela a una verdad demostrada y demostrable. Y la fe, la religión, apela a una verdad en la que se tiene que creer, en la que se tiene que confiar, no en una verdad que pueda ser demostrable, ¿no? Y bueno, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La pregunta de alguna manera que nace ahí es qué es lo que hace más valiosa una por encima de la otra. Las pruebas, la evidencia, qué es lo que hay ahí, ¿no? Y un poco como el capitán, para el creyente las pruebas en realidad están a la vista, ¿no? O sea, las pruebas de la existencia de algo que nos supera, de algo que está por encima de nosotros, están ahí. Y lo único que uno tiene que tener es la sensibilidad y la intuición, digamos, para poder aceptarlas y reconocerlas como tal. El científico, en cambio, toma como pruebas aquello que surge a partir de una cuidadosa observación, de un cuidadoso control y de una cuidadosa experimentación y predicción también. O sea, el método científico va un poco hacia ese terreno, ¿no? Hacia el terreno del control y la experimentación y la predicción de las cosas. Eso es lo que le da validez, pues esas son las pruebas que le dan validez al conocimiento. Y un verdadero científico, pues, sabe que las verdades no son inmutables ya, ¿no? Que una verdad a la que se ha llegado a través de este método en este momento es una verdad parcial generalmente. Que de hecho es lo que sucede con el heliocentrismo, ¿no? Les recuerdo, ¿no? En esta serie que está situada en una cierta época, la observación del cielo no era a través de instrumentos como los que conocemos ahora. La observación se hacía con la vista y nada más, con la propia vista, con los ojos, pues, digamos, con los que contábamos y listo. De tal manera que la extensión del universo alcanzaba lo que alcanzara la vista y alcanzaba lo que el intelecto pudiese discernir a partir de eso. Y hoy es exactamente lo mismo. Hoy sabemos que el universo es mucho más grande que incluso que la teoría heliocéntrica, ¿no? La teoría heliocéntrica es ya descartada en este punto, porque el universo es todavía mayor que eso, ¿no? ¿Y cómo podemos saber que el universo es todavía mayor? Bueno, porque hemos desarrollado precisamente eso, instrumentos
que nos han permitido contemplarlo y, por lo tanto, ampliar nuestra visión gracias a ello, ¿no? Y gracias al intelecto de cientos de personas que han trabajado día y noche para tratar de comprender lo que ahora podemos observar a través de esos instrumentos, es que sabemos que el universo es todavía mayor de lo que se solía pensar, ¿no? Y quizá, pues, las evidencias de unos y la sensibilidad e intuición de los otros en realidad no se contravengan si lo pensamos de alguna manera, ¿no? Pues Yolenta y quienes la precedieron creían en Dios, como decía yo hace un rato, y lo reconocían a través de la obra del universo mismo. Ese movimiento estelar en su perfección era evidencia de esa majestad divina que lo había creado todo y que había dotado al ser humano de la inteligencia para comprenderlo. Entonces, pues esa evidencia es la manera en la que entraban en una comunicación íntima con ese Dios, vamos, ¿no? Y bueno, esta comprensión, digamos, a mí me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Es muy importante, pues, porque, insisto, no niega la existencia de Dios, que yo no estoy diciendo que yo sea creyente, ni mucho menos, pero me parece que es un paso interesante que se da aquí, ¿no? No niega la existencia de Dios. Lo que sí niega, y esto es muy, muy importante, es la existencia de un Dios que puede ser controlado, y que por lo tanto puede ser manipulado. El geocentrismo es esa doctrina. Es una doctrina que, si bien pone a Dios por encima de todo, permite usar el intelecto humano para controlar a ese Dios y para ponerlo al servicio de las necesidades de los hombres. Eso es lo que la Iglesia hizo en ese momento y todavía pretende hacer un poco, y claro que ya con mucha menos fuerza que antes, pero de todos modos, eso es lo que de alguna manera hizo a partir de esta teoría, por ejemplo. Y por eso es que Yolenta, que dirige el líder que dirige este movimiento por la liberación de los herejes, equipara la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la ciencia, digamos, con la libertad. Y esto es importantísimo. Fíjense en este punto, porque además, obviamente, cuando hablamos de libertad, si algo nos ha dejado hablar mucho de Attack on Titan, quizá es justamente esto, ¿no? Un debate interesantísimo desde este lado sobre el concepto de la libertad. Me gustó mucho que Yolenta ocupara esa palabra precisamente porque pone sobre la mesa esta cuestión. En Attack on Titan, lo he dicho varias veces y me parece que es fundamental entenderlo así. La libertad, como se nos plantea, es una libertad que para existir tiene que negar a otros, ¿no? Es decir, admite la existencia de unos, pero no de otros. Solo podemos ser libres si aquellos otros que se nos oponen son destruidos. Porque la libertad es un bien escaso. Esa es la lógica que está detrás de esta idea. La libertad es un bien escaso, que tiene que imponerse, que tiene que conquistarse, y que básicamente la única forma de hacerlo es a través de la destrucción del otro, ¿no? De este otro que amenaza mi libertad. Pareciera que Yolenta piensa algo parecido, pues la organización que ella dirige, que como les decía yo hace un rato, es una organización que hoy día se consideraría terrorista, ¿no? En realidad está buscando también una forma de libertad, pero lo que Yolenta hace aquí es interesante. La libertad del cuerpo es importante, porque es cierto, este grupo de alguna manera atenta contra el orden social opresivo que la Iglesia en ese punto ha constituido, pero también busca una libertad del espíritu que es todavía más importante, ¿no? Es decir, el objetivo fundamental no es como tal destruir a la Iglesia simplemente por destruirla, ¿no? Es destruir esta opresión que la Iglesia propugna, ¿no? Y que ella lo pone en un término muy sencillo. Se trata de la libertad de hacer preguntas. Es decir, la libertad de pensar, la libertad de sentir, la libertad de encontrarse a uno mismo, la libertad de encontrar a Dios, quizá, mientras uno mismo se extravía en los vericuetos de la vida. Eso es todo lo que Yolenta estaba buscando, ¿no? Y
Y esto me parece que es muy, muy importante, ¿no? O sea, porque entra en un concepto muy grande de la libertad, ¿no? La libertad que no solo abarca la libertad del cuerpo, que es muy importante, pero también va hacia la libertad del alma, ¿no? Y lo que señala implícitamente es que esta libertad puede ser constreñida, sí, claro, a través del cuerpo. Esa es la forma más evidente en el que la libertad puede sernos arrebatada. Se nos hace prisioneros, se nos secuestra, se nos gobierna de una forma, con un elemento policial, digamos, ¿no? Que ciertamente puede dar tranquilidad en algunos sentidos, pero que también eventualmente, todos lo sabemos, evoluciona a un proceso que se termina convirtiendo siempre en opresivo. Por ejemplo, quienes hoy aplauden a grupos o a gobiernos militarizados que pues se han abocado o se han hecho pues de una autoridad mucho mayor a la que normalmente les correspondería, porque ha sido el único método con el cual han logrado controlar una situación que les ha parecido incontrolable. Hoy celebran que se encuentran en paz, y eso no me parece malo en principio. Lo que me parece preocupante es que esta paz, que hoy se siente como algo refrescante quizá, se convierta eventualmente en algo sumamente opresivo. Porque es la historia misma otra vez, ¿no? O sea, la iglesia no llegó al poder político que ostentó en ese momento, en el momento en el que Orff plantea su historia. La iglesia no llegó a ese poder simplemente imponiéndose por la fuerza. De hecho, originalmente llegó presentándose como una esperanza, presentándose como una fe, una religión que liberaba, que no liberaba el cuerpo quizá, pero que liberaba el espíritu, curiosamente, ¿no? Así se presentó. Ustedes recordarán quizá, voy a volver a hacer otro símil, pero recordarán quizá Vinland Saga. Y recordarán ustedes que esa historia que se plantea varios siglos atrás de la historia que plantearía más o menos Orff, es una en la que el cristianismo apenas está empezando a expandirse por Europa, apenas está empezando a llegar a las regiones nórdicas donde sucede la historia de Vinland Saga. Y obviamente pues es todavía una religión muy menor, ¿no? Una religión que no tiene poder político y que es muy atractiva para la gente pobre, para la gente oprimida por otro tipo de poderes, ¿no? Por poderes militares, por poderes pues sí, monárquicos en este caso. Entonces la religión es muy atractiva para personas que sienten que no hay esperanza para liberar el cuerpo de la opresión que viven, pero esta esperanza puede estar en otro mundo, en una vida más allá, que es lo que el cristianismo de alguna manera ofrecía, ¿no? Y miren cómo se tuerce, ¿no? Cómo esta esperanza que en un momento dado mucha gente abraza porque les ofrece la libertad, ¿no? Se convierte en algo opresivo, ¿no? Unos pocos siglos después, ¿no? Y se convierte en esto, ¿no? Eventualmente llega a ser un proceso inquisitorio que te quema, que te lleva a la hoguera simple y llanamente por atreverte a hacer preguntas. Y hoy pasa lo mismo. Hoy en nuestro mundo actual, y por eso es que Orff me parece que es tan relevante ahora, hoy está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Hoy la libertad de hacernos preguntas comienza a ser socavada en muchos sentidos, ¿no? Hoy estamos viendo a líderes de todo el mundo predicar verdades que son parciales, ciertamente, verdades que por lo tanto no son verdades enteras, sino que son simplemente aspectos que se toman a conveniencia para promover un discurso. Ajá, eso es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, hoy estos gobiernos se presentan como cosas simples e inmutables, estas verdades, cosas que todo el mundo debería entender, cosas que todo el mundo debería comprender, cosas que son tan obvias que no entendemos por qué algunas minorías, que es lo que siempre dicen, ¿no? Algunas minorías quieren cambiarlo, algunas minorías quieren que seamos distintos, algunas minorías quieren imponernos sus agendas a través de ciertas imágenes y no sé qué, ¿no? Y no quieren abrir los ojos
a que hay verdades más pequeñitas quizá, puestas en términos de minoría si quieren, que pueden convivir perfectamente con las nuestras, ¿no? Porque pues así es la verdad en general, ¿no? O sea, la verdad entendida como un concepto, así es, ¿no? Una verdad puede contener a otras verdades, ¿no? Y puede ser contenida por verdades aún mayores. Y en la medida en la que seamos capaces de ampliar nuestros conceptos para entender esto, es que podemos hacer las preguntas que son pertinentes para todo ello. Es natural que haya millones de cosas que no entendamos. Pero para eso es que la libertad de preguntar e indagar es importante. Y cuando hemos decidido negarnos a ello, cuando hemos decidido que algo que no entendemos simplemente está mal y no debería de existir, ¿no? Es cuando entramos dentro de esta lógica de opresión, que básicamente es contra lo que Yolenta está luchando en este punto, ¿no? O sea, está buscando una libertad que no implica destruir al otro en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es una libertad que implica la comprensión y la aceptación de que hay otras verdades también que conviven con nosotros, que están ahí presentes y que, como decía yo hace un rato, forman esta lógica de círculos concéntricos quizá, donde una verdad es contenida por otras y a su vez puede contener otras más, que de pronto pueden ser contradictorias, ciertamente, que de pronto pueden ser extrañas, incomprensibles, pero que precisamente si tenemos la libertad de hacer las preguntas y de indagar en ello, es que podemos llegar a una comprensión mayor. Eso es toda la lucha que ha estado pasando en Orbe. O sea, el geocentrismo, por ejemplo, no es que fuera una teoría equivocada desde cierto punto de vista, claro, ¿no? O sea, hay un punto en el que la capacidad de comprender el universo y de apreciar el universo nos lleva lógicamente a entender que estamos en el centro de todo, porque pues es natural, ¿no? Es lo único que podemos ver, es lo único a lo que podemos llegar. Y cuando ampliamos nuestra vista y entonces se vuelve evidente que nuestro planeta gira en torno al Sol, ¿no? No quiere decir que lo que pasa dentro de nuestro planeta deje de ser importante. O sea, todo lo que sucede a nuestro alrededor, de hecho, sigue teniendo lógica y de hecho se amplía una vez que el heliocentrismo, por ejemplo, se acepta. Lo que ya entendíamos se hace todavía mayor, se hace más amplio, se vuelve más misterioso, por así decirlo, y hay que reestructurar lo que entendemos por verdad, ¿no? Y ahí es donde entran importantísimos conceptos como la gravedad, simple y llanamente, ¿no? Esto, y cuando el heliocentrismo obviamente también es desafiado, porque tenemos observación de que el universo es todavía mucho más grande de lo que nuestro sistema solar es, pues eso desafía otras cosas y eso hace que todas estas verdades que fuimos adquiriendo con el tiempo y que algunas terminan siendo un tanto desautorizadas, pero en realidad lo que van haciendo es que van amoldándose y modificándose a nuevos descubrimientos. Por eso es que realmente no es que a medida que avanzamos en nuestra comprensión del mundo desechamos todo lo que comprendíamos antes. Al contrario, esta historia de cómo se construye y se ha construido el conocimiento que se hace de una manera conjunta a través de generaciones y generaciones de personas que se hacen preguntas, es lo que nos ha llevado al punto en el que estamos ahora y en el que podemos gozar de muchas cosas que son producto de eso. Y que sí, ¿no? El desarrollo continuo de todo esto nos va a llevar todavía más adelante probablemente. A menos que nos cerremos a esas búsquedas nosotros mismos. A menos que permitamos, pues, que una nueva verdad que llega a nosotros, que se construye por ahí y que de alguna manera comienza a infiltrarse en nuestras vidas, comience a ser opresiva, comience a ser algo que nos gobierna más que permitirnos comprender mejor el universo en el que vivimos. Por eso manténganse atentos, pues, a estas verdades absolutas que a lo mejor no se presentan como tales, pero que actúan como si lo fueran y que pretenden oprimir
no solo a ustedes, no solo a nosotros, sino también a otros, y sobre todo a aquellos otros que muchas veces no comprendemos, ¿no? Y que aquí va el truco importante de esto: no tenemos que comprender. Muchas veces simplemente tenemos que aceptar que existe, que está ahí, que es una verdad distinta a la nuestra, y que si queremos comprenderla, tal vez lo único que hay que hacer es hacerse preguntas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en este podcast, este Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este proyecto se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible a través de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon y pues muchas otras más para su conveniencia, deleite y goce. Como anuncios parroquiales, no olviden esta semanita de anuncios ha estado cargadita. El día de ayer 4 de febrero, Konichiwa anunció 2 películas, 2 proyecciones, pues. Se anunció para el mes de marzo la de Mobile Suit Gundam G-Quax, que pues básicamente es el preestreno, digamos, de esta nueva franquicia de Gundam, que promete ser bastante interesante, una colaboración entre Sunrise y Studio Khara, es decir, el estudio detrás de Evangelion, así que pues puede ser muy muy interesante. Y la otra es La Maldición de Sayuri, una película live action del género del terror japonés, que goza de buena fama en todas partes del mundo y que estará disponible en cines a partir del 27 de febrero. Además, pues el día de mañana 6 de febrero, a través de Love Japan se hará un anuncio más, así que pues si ustedes escuchan antes de eso, este podcast antes de eso, pues estén al pendientes de esa red, y si escuchan este podcast después y no se enteraron, vayan a ver qué fue lo que se anunció. No olviden además que pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves, en horario de la Ciudad de México, por cierto, a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en YouTube. Tenemos obviamente pues nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y demás, con que pueden encontrar ustedes fácilmente como Tadaima MX o Tadaima.mx en el caso de Instagram. Las noticias y todo lo más relevante del medio obviamente están disponibles para ustedes en nuestro sitio web tadaima.com.mx. Y bueno, pues no queda más que agradecerles como siempre su preferencia, desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.